¿Qué pasa, autóctonos? Buenas tardes de martes, buenas noches. ¿Para qué andamos? Que esta mañana estaba en Madrid a una reunión. Me fui a las 6 de la mañana, a las 9 estaba allí. Luego salí a las 1:30, paré a comer a la salida. Luego tiré para acá, paré en Plasencia para comprar, ya que pasaba por Plasencia. Y para aquí estoy hartando a estas vacas, un poco de hierba. La ciudad no es para mí, madre mía. Madrid, os lo digo, es una telaraña que es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Eso os lo digo yo de verdad. Madre mía. Ay, Dios mío. Así es Madrid. Así es Madrid. Cuando yo trabajé en Madrid, que estuve trabajando para allí, he estado 2 veces trabajando, me di un hombrito. El hombre había trabajado en el matadero de Legazpi. Creo que me contaba. Y es un hombre que había trabajado, pero muchísimo. Trabajaba de noche siempre, 2 o 3 trabajos. Una vez me contó que se durmió en el metro y apareció para ir para las cocheras. Y claro, se quedó dormido en el metro y hasta las cocheras llegó. Porque no, era un tío trabajador. Fijaros, estaba a punto de jubilarse, estaba trabajando conmigo en la construcción y el hombre trabajaba de verdad. Y el hombre me contó que él fue a Madrid, él era de Ávila, pero él fue con la intención de estar un tiempo y volverse al pueblo. Pero dice que no, que era imposible. Y fue pasando los años y toda su vida la pasó en Madrid. Y me lo decía el hombre, me decía, mi sueño fue, porque yo decía que me venía para el pueblo. Yo decía, yo en cuanto gane dinero me voy para el pueblo. Yo gané para comprar las cabras y me vine. Y el hombre me decía, Jesús, eso decía yo cuando vine. Y mira, llevo aquí 40 años en Madrid. De verdad es una telaraña que se entra muy bien, pero se sale muy mal. Son ciudades muy grandes y eso es así. Pero yo, mira, me vino para acá zumbando. Digo, Madrid, mira, cualquiera está para allí. Una de coche, madre mía. Meteros en mi cuenta de Facebook, si tenéis Facebook, y veis los directos que he hecho para allí, para Madrid. Es que en YouTube los directos no sé qué. Bueno, allí en Madrid tengo más líneas. Aquí no tenemos internet apenas. Mirad la Alegre. Ay, la Alegre, la Alegre. Esto es vida, si te gusta, claro. Hacer un trabajo que te guste es lo mejor que hay. Os lo digo yo. Alegre. Ay, Alegre. Qué buena vaca. Pues sí, hombre, eso me dijo el hombrito, me decía. Que en Madrid se entra muy pronto, pero se sale, te cuesta salir de allí. Madre mía, yo también tengo. Tengo que ir a una reunión porque cada vez hay un movimiento más grande. Yo tengo clientes, ahora vamos a sacrificar el toro ese, los otros los voy a dejar más grandes, pero ese lo voy a quitar ahora, vamos a hacer un experimento con él. Hay más gente que quieren, y más restaurantes, que quieren que los animales no pasen por cebadero, que sean directamente del pasto a la carnicería, como era antes. Nosotros teníamos vacas y vendíamos los becerros cuando yo tenía 9 años por 100.000 pesetas de la vaca cogido, como estos míos. Entonces esa gente, hay unos que me compran los animales, me compran animales, vamos. Y quieren eso. Tenemos que hablar en una reunión pues para ir haciendo perspectiva de si voy a meter yo más ganado, que voy a meter avileñas, vacas avileñas, y para ver las cantidades de kilos de carne, para hacer hamburguesas y chuletones y de bobá. Y así cada vez hay más. Yo toda mi vida he tenido el ganado como las cabras, yo las tengo como las teníamos toda la vida, de puro campo, y las vacas igual, ya lo veis. Aquí se le echa muy poco pienso. Yo le echo para ir unos sacos de tacos pues para que vengan a mí y tal. Pero vamos, ya llevo muchísimo tiempo sin echarle. Entonces, esos chicos, y hay otros que han hecho otro invento que os va a encantar cuando lo enseñe. Os va a encantar cuando veáis el proyecto que han hecho. Junto conmigo, claro, porque ellos han hecho una parte y yo hago otra. Sí, hay un movimiento
cada vez más que no quieren, porque dicen que pasar por el cebadero, tú tienes una ganadería extensiva como esta, y si luego metes los becerros a cebadero, pues te estás estabulando la carne. Entonces no quieren. Y conmigo han hecho muchas pruebas y mucho historia. Lo que pasa es que hay que ir metiendo más cabezas de ganado. Yo también con las vacas ahora ya puedo, y el chaval se va a incorporar también en cabras y vacas, pues ya entre los dos a ver si juntamos un montón de ellas. Pues, y eso he estado en la reunión para ir preparando cuántos kilos, cuántas bobadas, que hay más gente interesada en comprarme la carne a mí, vamos a mí, de estas vacas y de las cabras. Suena un poco a hippie, pero no hippie. Yo es la vida tradicional. Se han basado que hace falta y es necesario cebar muchos animales porque hay mucha gente para comer. Eso está claro. Por ejemplo, a mí está ese buey colorado que tengo yo ahí que tiene 1 año ahora. Ese me lo van a pagar a un precio que muchos ni se lo van a creer. Y ese va a ser sacrificado. Vais a ver todo el proceso vosotros. Vais a ver todo el proceso, lo voy a llevar yo al matadero y vais a ver cómo cómo se hacen las hamburguesas, cómo se hace todo y cómo lo venden y a quién se lo venden. Sí. Eso es cierto. Porque la gente, ya os lo digo, cada vez hay más gente que quiere que los animales no pasen por cebadero. Yo soy el primero que nunca comí un animal. Bueno, en un restaurante lo habré comido porque no sé, pero no. Yo prefiero la carne del campo a la mesa, como se dice, pero sin pasar por cebadero. Hay aquí un montón de hormigas, mirad. A cambiar esto para adelante. Hormigas pequeñitas, mirad. Pues sí, hombre, sí. Ahí me ha costado mucho, navegar mucho, hablar con mucha gente, conocer mucha gente que quisiera alimentarse así. Y por lo visto cada vez hay más y el futuro va a tirar por eso, por no apiensar a los animales. Luego esta gente tiene un conocimiento brutal de los pastos y tal, pues son gente que ha estudiado. Por ejemplo, ahora saben que ahora en este mes ya cambian los pastos, ya para el mes que viene ya saben de otra manera. Ahora los pastos están todavía de primavera, para el mes que viene ya no tienen calidad los pastos. Por eso el colorado ese lo vamos a hacer para el mes que viene, a último de este mes. Ya lo veréis. Así que nada, nos vemos. Y mañana quieran que fuera a Salamanca. Yo a Salamanca no voy. No voy porque yo tengo que estar con el ganado. Fui allí porque venían unos extranjeros y venían en esta la de Baraja. Venían en avión y he tenido que ir allí. Qué buena vaca. Nos vemos.